Muy, pero muy buenas tardes, bendiciones a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Damos gracias a Dios en este día por cada uno de ustedes y estamos aquí para continuar con esta serie El fruto del Espíritu Santo, en el cual hoy vamos a hablar de benignidad, sí, de la benignidad. Así que nada, yo quiero ir ganando tiempo. Espero que esta vez la voz esté bien. Todos me decían que por ahí la música, en los videos anteriores, la música de fondo está un poco fuerte. Espero que este se encuentre bien. Eh, y así como espero también que ustedes se encuentren bien y que cada vez que vamos avanzando en esta serie de- del fruto del Espíritu Santo podamos ir aplicando y permitiéndole al Espíritu Santo, que obre ese fruto en nosotros, ese carácter en nosotros y que nos afecte, ¿no? No solamente que seamos oidores, sino que podamos ser hacedores y nos dejemos formar por Él, ¿sí? Nos dejemos discipular y disciplinar. Como siempre le arranco los videos, estamos basados en Gálatas 5:22, donde habla sobre el fruto del Espíritu Santo. Y bueno, en esta hora vamos a hablar de la benignidad, ¿sí? Y, y quiero algo que también hacemos en todos los videos, es que utilizamos sobre cada uno de ellos versículos, ¿no? Entonces quiero que tenga usted un lápiz o después lo puede volver a ver al video. Cuando Pablo enumera el fruto del Espíritu, eh, menciona, ¿no? Menciona la benignidad y parece que fuera, ¿no?, una palabra sencilla, eh, pero no es sencilla. Es una palabra que encierra una profundidad espiritual que el mundo moderno en el cual estamos raramente comprende esta palabra, ¿sí? En el término griego es Christotes. Christotes sugiere mucho, eh, sugiere mucho más que ser amable, que amabilidad, sugiere mucho más que eso. Implica una bondad activa, una disposición interna que se traduce en acciones concretas, ¿verdad? Eh, en acciones llenas de gracia, en acciones llenas de compasión, en acciones llenas de generosidad. Eh, es la cualidad de quien hace el bien no por obligación, sino porque ha sido transformado por la bondad divina de, de nuestro Dios. En el contexto del mundo greco-romano del siglo I, que estaba dominado por estructuras, por jerarquías eh, y relaciones, ¿no? Relaciones de poder. La benignidad eh, no era precisamente una virtud eh, que se celebraba, no era. Eh, en ese tiempo la dureza era el sinónimo de autoridad, ¿no? La dureza, ser duro, marcaba, marcaba o se creía que eso era autoridad. La compasión muchas veces se consideraba debilidad, ¿sí? Ser compasivo, ser benigno, se decía como él se consideraba, ¿no? Como un signo de ser débil, de debilidad. Sin embargo, los cristianos
somos llamados a vivir de una manera completamente distinta a esas cosas, reflejando en nuestro trato diario eh, la ternura, ¿no? La ternura con la que Dios nos trata, como la ternura, la dignidad que Dios nos trata a cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, esta parte del fruto del Espíritu se vuelve especialmente necesaria dentro de la familia cristiana, ¿sí? Es totalmente, como digo, o especialmente necesaria dentro de la familia cristiana. Pablo nos exhorta a nosotros, a los creyentes, eh, y también a los creyentes de Éfeso, a despojarse, ¿no? A despojarse de toda amargura, les exhorta a despojarse del enojo y la gritería. Esto quiero que lo vayamos a Efesios 4:32. Efesios 4:32. Le dije, Pablo exhorta, permiso. Estamos un poco congestionados, pero nada que impida, ¿no? Poder servir a Dios. Pablo decía que exhortaba a los creyentes en Éfeso a dejar la amargura, a dejar el enojo y gritería y a reemplazarlo por una actitud distinta, ¿sí? Una actitud distinta. Por eso Efesios 4:32, el apóstol Pablo le dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Cristo, ¿sí? O como Cristo nos perdonó, o como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Eh? Se lo vuelvo a leer, antes se benignos unos a otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Esta, esta benignidad era el fundamento, ¿sí? Era el fundamento, era la base de la vida cristiana, ¿sí? De la vida cristiana. Eh, y, es, y es que esta benignidad tiene sus raíces en el corazón de Dios. En Romanos 2:4 nos recuerda que fue su benignidad, ¿sí? No fue su juicio, no fue su ira, no la que nos guió al arrepentimiento, sino que fue la paciencia, la dulzura de Dios, la que quebranta ese corazón o quebrantó ese corazón endurecido en nosotros. El mismo Pablo afirma a Tito que la salvación no vino por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la manifestación, ¿sí? De la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Eso lo encontramos en Tito, ¿sí? Tito 3:4. Pablo nos enseña que la salvación no vino por obra de justicia, ¿sí? Sino por esa manifestación de bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿no? Jesús llevó esta benignidad al plano humano. Tocó a los intocables, ¿sí? Tocó a los intocables. En ese tiempo, su benignidad, su bondad, su compasión. Fíjese que en ese tiempo, cuando había leprosos, eran separados, eran sacados fuera de la ciudad,
separado de sus familias, nadie se podía acercar, había el temor y el miedo de ser contagiado y también ser expulsado y sacado fuera. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo llevó esa benignidad y no solamente la llevó, sino que la manifestó, porque lo vimos en su andar, que Él tocó los intocables, habló con, habló con los despreciados, ¿sí? Habló con los eh, despreciados, dije, defendió a los rechazados, los defendió. Sus palabras, su palabra eran llenas de amor, llenas de compasión, llenas de benignidad, pero también sus palabras eran firmes, ¿sí? Eran firmes, eran palabras llenas de ternuras o ternura, ¿no? Cuando le pidieron juicio, ofreció gracia. Cuando lo traicionaron, respondió con perdón. Eh, incluso, eh, eh, incluso en la cruz, mientras sufría, eh, su corazón rebosaba de benignidad, aún mismo en la cruz. Y lo podemos ver en esas palabras, ¿no?, que dice Lucas 23, 34, donde él suelta esa palabra estando en la cruz, bajo ese dolor, sufrimiento. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. En, en nuestra realidad actual, tan marcada por la inmediatez, ¿no? Todo inmediato, todo ya. Marcada por el, por el juicio rápido, marcada eh, por las respuestas agresivas. La benignidad es una revolución. Ver personas llenas de este fruto, ¿no? Llenas del Espíritu Santo, pero con estos frutos alcanzados, con estas virtudes, eh, es difícil hoy en día, pero fuimos llamados a ser así, a marcar la diferencia en un mundo corrompido, un mundo corrupto, en un mundo necesitado de Dios, aunque no lo confiese que lo necesitan, sino que lo rechazan, ¿no? No se trata de ser ingenuos, no se trata de ser ingenuos, sino de elegir conscientemente el bien. No se trata de ser ingenuo, sino de elegir conscientemente el bien. Es la capacidad de actuar con ternura, incluso cuando se tiene el poder de hacer lo contrario, de actuar con ternura, de actuar con bondad, actuar con compasión, actuar con benignidad, incluso cuando tenemos poder de hacer lo contrario. Es la fuerza del Espíritu que nos transforma. ¿Y de qué nos transforma, pastor? De críticos en constructores, de indiferentes a compasivos. Como digo, vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo que se ve diariamente la indiferencia, ¿no? Cada cual piensa en lo propio, en lo suyo, en su bienestar, pero no le importa. Pueden ver personas al lado cruzar, pero no se conmueve. Vemos una sociedad que lo único que hace es criticar al otro, pero no construye, no ayuda al otro, ¿no? Y Dios dejó a su iglesia para que nosotros seamos así, como el buen samaritano. Y decía, cuando
cuando esa fuerza del Espíritu nos transforma de críticos en constructores, de indiferentes a compasivos, es ahí donde esta virtud se vuelve eh, más urgente que nunca. Permiso. Tomando un tecito con limón. Se vuelve más urgente que nunca. Vivimos tiempos donde la indiferencia se ha normalizado, donde el desprecio al diferente, ¿no? Al diferente se disfraza de opinión y donde la compasión parece un bien escaso. En las redes sociales abundan, si usted medita y mira, ustedes todos hoy en día también en una sociedad donde abundan las redes sociales y todos tienen distintas aplicaciones o manejan distintas aplicaciones. En las redes sociales abundan los juicios rápidos. En las calles eh, podemos ver los rostros indiferentes, los rostros endurecidos. eh, Podemos ver gente eh, que por la prisa, ¿no? Todo apurado. Podemos ver también el cansancio en algunos rostros, ¿no? Eh, Muchas personas se sienten invisibles, ¿eh? Eh, Muchas personas se sienten innecesarias, muchas personas se sienten que son descartados. Aquí nace una pregunta, ¿No es precisamente en este contexto que el Espíritu quiere manifestar su benignidad en nosotros? Eh, Aquí nace esta pregunta, ¿no? ¿No será que el Espíritu Santo quiere manifestar su benignidad en nosotros, en su iglesia, en sus hijos? Eh, por eso digo, Jesús fue el ejemplo, ¿no? Y cómo nos cuesta entender muchas veces, porque creo que muchas veces estamos siendo gobernados, eh, siendo religiosos, la palabra lo voy a hacer así, viviendo una religiosidad, viviendo una apariencia, pero no manifestando realmente. Por eso, por eso creo que el Señor dejó escrito en su palabra, ¿no? Que el mundo gime, que el mundo gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación está gimiendo, esperando que los hijos manifiesten. Manifestemos ese el fruto del Espíritu. Todo aquello que estamos llenos necesitamos entender hoy en día esto. Qué poderosa sería una iglesia donde cada palabra estuviera cargada de ternura, ¿sí? De benignidad, donde cada acción reflejara la gracia inmerecida que hemos recibido. En estos tiempos yo le he hablo mucho con mi esposa, lo que estoy sintiendo, ¿no? No me fue fácil a mí entender, lo tengo que reconocer desde que comencé a servir al Señor. En mis comienzos he sido muy duro y me costó entender muchas cosas que hoy la estoy entendiendo. Por eso también entiendo que hay gente que le hay que darle tiempo que ellos también entiendan, porque si a mí me llevó muchos años para poder entender lo que hoy estoy empezando a entender y comprender de parte de Dios y de su Espíritu. Hay otras personas que también le va a llevar un tiempo poder comprender estas cosas que Dios pide de nosotros y Dios quiere de nosotros. Pero si en cada iglesia, en cada reunión, está cargada de palabras de ternura, de amor, de palabras que refleje esa gracia, ¿no? Que hemos recibido y que recibimos todos los días, esa misericordia.
que hemos recibido hasta el día de hoy. Qué distinto sería nuestro testimonio, qué distinto sería nuestro testimonio, ¿sí? Que en lugar de competir por tener la razón, compitiéramos por ver quién ama más. ¿Se imaginan eso? No, porque hoy a veces se compite por quién tiene la razón o quién tiene más revelación. Y, y yo creo que la revelación es esto. La revelación es que se nos revele esto, que podamos a ver quién ama más, a ver quién tiene más amor genuino, tampoco fingido, sino genuino. Eh, quién sirve más con más dulzura, ¿no? Porque por ahí servimos, pero no tenemos esa dulzura, no tenemos ese amor. Eh, que pudiéramos competir por quién consuela con más paciencia. A veces a esas personas que vio que por eso dice el Señor, nos dejó escrito, amaos, perdonaos, soportaos unos a otros. Hay la paciencia. ¿eh? Lucas capítulo 6, versículo 35. Recoge las palabras de Jesús cuando dice, escuche esta palabra, amad pues a vuestros enemigos. Escuche, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos. Wow. Y malos. Qué tremendo. Lucas 6:35, mire estas palabras que muchas veces no la pasamos de largo, ¿no? Pero él dice, nuestro Señor Jesús dijo, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esa es la esencia de la dignidad. Esa es la esencia de la dignidad, hacer el bien incluso cuando no hay mérito, porque así es nuestro Padre Celestial. Así es nuestro Padre Celestial. No cuesta entender. Estos días yo hablaba con hermanos y le digo, ¿cómo entendemos? Él hace salir el sol para los buenos y los malos. Hace llover sobre los justos y sobre los injustos. A veces queremos razonar, comprender a Dios y no tenemos que comprender a Dios, tenemos que obedecer, pero más que también que obedecer, tenemos que ser como Él, porque Él nos dio de su espíritu. Él puso su espíritu dentro nuestro, Él puso su palabra. Acuérdense que en el libro del profeta, el Señor dice, yo cambiaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ustedes y pondré mi palabra en ustedes. Por eso Pablo, con esas revelaciones profundas, él decía, no diga quién subirá y traerá, o quién cruzará el mal y me lo hará saber, porque cercana a ti está la palabra, en tu corazón para que la crees y en tu boca para que la confieses. Cercana a ti, no está lejos, ya Dios nos dio su palabra, está todo en nosotros, nos dio su espíritu. En la antigüedad el espíritu venía sobre las personas, sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los sacerdotes, pero en este tiempo Dios derramó de su espíritu, como dice el profeta Joel, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ya Dios nos dio todo, estamos equipados, no necesitamos más que permitirle a Él que Él sea en nosotros y no ser nosotros en Él.
sino que Él sea en nosotros, ¿sí? Y no estar forjando, queriendo parecerme, sino ser. Ser porque ya Dios nos equipó, nos dio todo, nos dio de su espíritu, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eh, Juan Calvino dijo, una vez dijo, la benignidad es ese dulce afecto del alma que bajo la influencia del espíritu nos mueve a procurar el bien de todos. Y ese bien no es genérico ni teórico, eh, es práctico, es cercano, es real. Hay un dicho, ¿no? Hay un dicho que es secular, hay un dicho que no está en la Biblia, no lo busques porque no está, pero hay un dicho popular o secular, como lo quieras llamar, que dice, haz el bien y no mires a quién. No sé si alguno se acordará. Y qué bueno eh, que pueda dejar tu mensaje, comentar este video, qué te está pareciendo, poder compartirlo también, poder dejar un me gusta, porque eso nos ayuda. Si querés hacer una donación, si querés bendecir nuestro ministerio para que podamos avanzar y podamos llegar a más personas que estén necesitando también, toda semilla, toda semilla es buena para poder equiparnos de cosas, ¿no? Veo que todo va cambiando y todo va mejorando tecnológicamente, ¿no? Hablando. Haz el bien y no mires a quién. Haz el bien y no lo mires a quién. Y muchas veces quizás lo dijimos, pero, pero tal vez nunca sin proponernos hacerlo. Eh, Ese dicho captura el eco de un mandamiento divino, ¿no? Como dije, sé benigno, incluso cuando el mundo no lo merece. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo tampoco lo merecíamos. Y aún así, y aún así, Él nos amó. Él nos amó. Eso es gracia. Es un amor inmerecido, es gracia. Es la virtud, es la esencia de Dios. Y Dios quiere que sus hijos, como leíamos anteriormente en Lucas, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien. Y así, y dice, y seréis. Fíjese que dice primero, amad a vuestros enemigos y haced el bien. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y los malos. Lucas 6:35. Qué importante es que en este tiempo podamos permitirle al Espíritu Santo que nos ayude. Muchas veces buscamos afuera lo que tendríamos que buscar dentro nuestro y buscar para poder dar el fruto, ¿no? Jesús dijo en un momento, el árbol malo no puede dar frutos buenos, ni el árbol bueno puede dar frutos malos. ¿Qué te parece si oramos? Padre Celestial, gracias por tu benignidad que nos alcanzó cuando menos lo merecíamos. Gracias por tu amor. Gracias porque tu amor no depende de nuestras obras, sino de tu compasión eterna. Has sido bueno con nosotros
y tu gracia nos ha restaurado, Señor. Forma en nosotros ese mismo carácter por medio de tu Espíritu Santo. Enséñanos a ser tierno donde hay aspereza, generoso donde hay egoísmo, paciente donde hay juicio. Que nuestras palabras y nuestras acciones reflejen tu corazón compasivo, benigno. Haznos sensible en un mundo endurecido, atentos en medio de la indiferencia y valientes para amar incluso cuando cuesta. Que nuestra vida sean señales de tu benignidad, faro de tu ternura en medio de la tormenta. Te lo pedimos en el nombre bendito y maravilloso de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Qué bueno haber estado con ustedes una vez más. Y lo único que les voy a pedir es que puedan dejar sus comentarios en el video, que puedan dejar un me gusta y que también puedas compartirlo, ¿sí?, con aquellos que tú crees que necesitan escuchar esto. Oramos y seguimos orando para que Dios, Padre, y nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, pueda ir formando y moldeando nuestro corazón para que sea un corazón conforme al corazón de Dios. Dios me lo bendiga. Nos vemos en la próxima. Dios mediante.